Querido amigo, esta historia ha llegado a ti por una razón especial. Dios tiene un propósito, y estás aquí para descubrir un mensaje que puede traer paz y dirección a tu vida. Esta es una invitación para acompañarnos en una historia antigua y enigmática que no solo revelará un misterio, sino que también iluminará el camino de nuestra fe. A lo largo de esta narración, profundizaremos en el significado de la vida y del propósito que Dios ha trazado para cada uno de nosotros, incluso cuando, a veces, ese propósito permanezca oculto. Este viaje es también una oportunidad para recordar que cada persona tiene un papel único en el plan divino. Te animo a quedarte con nosotros hasta el final, porque compartiremos juntos una oración poderosa que resonará profundamente en tu espíritu y fortalecerá tu conexión con Dios. Será una oración que nos ayudará a comprender que, aunque nuestras vidas no siempre sean visibles, nuestra esencia y nuestra fe tienen un impacto eterno. Ahora, cierra los ojos un momento y visualiza el desierto antiguo, un vasto horizonte de arenas doradas y cielos azules intensos. Allí, hace miles de años, un hombre fue elegido para una misión extraordinaria. Moisés, el líder de los israelitas, se levantó como el libertador de un pueblo oprimido, obedeciendo el llamado divino que le hablaba desde la zarza ardiente. Fue él quien se convirtió en el instrumento de Dios para guiar a los hebreos fuera de la esclavitud en Egipto y llevarlos hacia la libertad. A Moisés lo conocemos bien por sus grandes hazañas, por su fe inquebrantable y por su íntima relación con Dios. Sin embargo, hay un aspecto de su vida que, sorprendentemente, permanece en el misterio: sus hijos, Gersón y Eliezer. En una Crónicas 11 y 15, la Escritura menciona brevemente: los hijos de Moisés fueron Gersón y Eliezer. Sin embargo, a pesar de la prominencia de su padre, poco se sabe sobre ellos. ¿Qué fue de estos descendientes? ¿Por qué desaparecieron de las narrativas? Este es el enigma que exploraremos juntos. Parece desconcertante, ¿verdad? Los hijos de un hombre tan poderoso, elegido por Dios, parecen haberse desvanecido sin dejar rastro en la historia de Israel. No asumieron posiciones de liderazgo como los hijos de Aarón, cuyo linaje continuó en el sacerdocio. En lugar de eso, Gersón y Eliezer permanecen en un silencio misterioso, como figuras casi fantasmales que se desdibujan en las sombras del relato sagrado. ¿Por qué Dios quiso que este misterio quedara sin resolver? ¿Por qué el destino de los hijos de Moisés se mantuvo en silencio? Quizá este enigma encierre una enseñanza sobre cómo, a veces, Dios nos llama a vivir en segundo plano, cumpliendo un propósito que no siempre será visible para los demás. Es una lección de humildad y entrega, una invitación a reflexionar sobre la verdadera grandeza que nace de la obediencia silenciosa. Mientras avanzamos en esta historia, te invito a imaginar a Gersón y Eliezer creciendo en las arenas del desierto, conscientes del poder de su padre, pero sin buscar un lugar de honor, sino aceptando el plan que Dios había reservado para ellos. Recuerda que al final nos espera una oración, una plegaria que sellará en tu corazón el mensaje de este relato y fortalecerá tu fe en los propósitos de Dios, que a veces parecen misteriosos, pero siempre están llenos de significado. Con este pensamiento en mente, demos inicio a nuestra travesía, explorando cada pista y cada susurro de la historia sagrada, buscando comprender el propósito de esos hijos que parecieron desvanecerse de las páginas de la Biblia, pero que aún resuenan como un eco de esperanza y humildad para todos nosotros. Querido amigo, al continuar esta travesía, imagina el eco de voces antiguas y el crujir de las caravanas en el desierto, que avanzan bajo el sol implacable. La figura de Moisés, rodeada de polvo y de murmullos, se perfila entre el calor del día y el frío de la noche, siempre en camino, siempre guiando al pueblo hacia la tierra prometida. Este hombre, que alguna vez dudó de su propio valor, fue transformado por la voz de Dios. Moisés había huido de Egipto, viviendo años en el silencio de las montañas de Madián, en lo profundo del desierto, sin imaginar que allí recibiría el llamado de su vida. Dios se le reveló en una zarza ardiente, en un fuego que consumía pero que no destruía, y le dio una misión que cambiaría el curso de la historia. Ve, saca a mi pueblo de Egipto,
le ordenó el Señor. Así, Moisés, con corazón tembloroso pero obediente, regresó a Egipto y se convirtió en líder, en profeta, en el elegido. Ahora, imagina a Moisés regresando a Egipto. Pero esta vez no regresaba solo. Junto a él viajaba su familia. Su esposa, Séfora, y sus hijos, Gersón y Eliezer, lo acompañaron en los primeros pasos de esa misión. No obstante, una vez que la misión comenzó a demandar toda su energía, Moisés debió tomar una decisión difícil. Sus hijos y su esposa regresarían con su suegro Jetro, el sacerdote de Madián, mientras él se entregaba por completo a la liberación del pueblo hebreo. Esta separación marcó a Moisés profundamente, pero él sabía que debía cumplir con el llamado divino, incluso a costa de separarse de aquellos que más amaba. Querido amigo, ¿cuántas veces has sentido que el deber, el llamado, te lleva a tomar decisiones difíciles? Este es un momento para reflexionar sobre lo que Dios nos pide. A veces, cumplir con nuestra misión implica renuncias y sacrificios que parecen demasiado grandes, pero que luego revelan un propósito profundo. Moisés debió escoger entre su rol como padre y esposo y su rol como líder del pueblo de Dios, y su fe lo sostuvo en esa encrucijada. A medida que Moisés guiaba a su pueblo por el desierto, con cada milagro y cada prueba, su compromiso con Dios crecía. Él había aceptado la misión y nada lo desvió del camino, ni siquiera el dolor de la separación familiar. Sin embargo, este sacrificio dejó a Gersón y Eliezer en las sombras de la historia. Como tú, querido amigo, ellos eran hijos de alguien con un destino extraordinario, pero no se les dio el protagonismo en la historia. ¿Qué sucedió con ellos? ¿Qué lugar ocuparon en el gran plan de Dios? Hoy, estas preguntas se alzan como ecos, recordándonos que hay caminos que no siempre están destinados a la fama o al liderazgo visible. Al igual que Gersón y Eliezer, muchos de nosotros también estamos llamados a servir en lugares discretos, sin los aplausos de la multitud. Pero eso no significa que nuestro servicio sea menos importante. Este capítulo de la vida de Moisés nos enseña que los sacrificios personales en pos de nuestra misión pueden acercarnos más a Dios y a su propósito, aunque no seamos los protagonistas visibles del relato. Ahora, mientras continuamos, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propio camino. Así como Moisés, que entregó todo para cumplir la voluntad de Dios, ¿estás dispuesto a aceptar el llamado, aunque implique renunciar a algo querido? Esta historia nos recuerda que nuestro sacrificio no pasa desapercibido para Dios, y que los caminos ocultos de aquellos como Gersón y Eliezer también tienen su lugar en su plan divino. Querido amigo, sigamos adelante. El misterio de los hijos de Moisés continúa, y quizá, en su silencio, encontremos un mensaje para nuestra propia vida, para esos momentos en que somos llamados a cumplir nuestra misión en segundo plano, sin la necesidad de la luz o del reconocimiento. Querido amigo, al adentrarnos en este capítulo, te invito a imaginar a Gersón y Eliezer, dos jóvenes que crecieron a la sombra de uno de los líderes más grandes de la historia. Piensa en ellos como dos figuras que observan desde lejos, en el silencio de la distancia, el viaje de su padre y la fe que lo guía. ¿Qué sentirían estos hijos al saber que su padre era el libertador de su pueblo, el hombre que habló con Dios cara a cara? La Biblia nos habla de Gersón y Eliezer solo de pasada, mencionándolos como los hijos de Moisés, pero sin describir su destino, sus logros o el camino que tomaron. No fueron ellos quienes lideraron después de Moisés, ni quienes recibieron el manto de la prominencia en el sacerdocio, como lo hicieron los hijos de Aarón. Mientras el linaje de Aarón continuaba, cimentando su papel en el servicio a Dios, Gersón y Eliezer parecen haber sido relegados a un papel secundario, lejos del protagonismo. Quizás, amigo, al igual que Gersón y Eliezer, alguna vez has sentido que tu vida se desarrolla en un segundo plano, sin el reconocimiento que parece reservado para otros. Tal vez has sentido que tu esfuerzo o tu devoción permanecen ocultos, como si Dios tuviera un plan que no siempre comprendemos. Pero recuerda que, en el silencio de estos hijos, también se esconde una lección profunda. La breve mención a Gersón y Eliezer en las Escrituras parece un misterio,
y ha llevado a muchos estudiosos a preguntarse por qué los hijos de Moisés no se convirtieron en figuras importantes para el pueblo de Israel. Algunos sostienen que el propósito de Dios para ellos era diferente, uno que no buscaba la fama o el poder. Quizás su destino era precisamente mostrarnos la importancia de servir en silencio, de encontrar significado en las pequeñas acciones que, aunque invisibles para los hombres, son grandes a los ojos de Dios. Gerson, cuyo nombre significa extranjero o peregrino, podría simbolizar a todos aquellos que, como tú o como yo, encuentran su camino en medio de las dificultades y de las dudas. Él vivió como un extranjero en una tierra extraña, al igual que su padre en Madián antes de escuchar el llamado de Dios. Esa misma identidad, de peregrino, nos recuerda que en esta vida todos estamos en un viaje, una travesía hacia algo mayor, guiados por la fe, aunque no siempre entendamos cada paso del camino. Eliezer, por otro lado, cuyo nombre significa Dios es mi ayuda, nos recuerda la promesa de que nunca estamos solos. Aún en la sombra de un papel menos visible, Eliezer llevaba consigo el recordatorio de que su fortaleza provenía de Dios. Su vida, aunque no esté documentada en detalle, nos enseña que la verdadera grandeza no reside en el reconocimiento humano, sino en la convicción de que Dios es nuestra guía y ayuda constante. Querido amigo, mientras reflexionamos sobre este legado olvidado de los hijos de Moisés, recuerda que en tu vida también hay un propósito, incluso cuando no lo vemos con claridad. Gerson y Eliezer nos enseñan que no todos están llamados a liderar desde el frente, y que, a veces, Dios nos pide caminar en silencio y con humildad, cumpliendo una misión discreta pero significativa. Dejemos que esta historia nos hable hoy, que su silencio se convierta en un mensaje para nosotros. Así como ellos, podemos cumplir nuestro llamado desde el lugar que Dios nos ha asignado, confiando en que cada acto de fe, por pequeño que sea, contribuye al plan eterno. Al final, somos recordados no solo por lo que hacemos, sino por la fe con la que vivimos cada momento de nuestras vidas, sabiendo que Dios ve y valora cada paso, incluso los que damos en silencio. Querido amigo, nos encontramos ahora frente a uno de los aspectos más intrigantes de esta historia, las teorías que intentan explicar el silencio que rodea a Gerson y Eliezer. A medida que profundizamos, imagina a estos hijos de Moisés viviendo en las sombras de un destino que pocos comprenden, como si sus vidas estuvieran envueltas en una niebla de misterio. El silencio de la Biblia sobre Gerson y Eliezer ha dado pie a múltiples especulaciones. Algunos estudiosos sugieren que, debido a su ascendencia mixta, ya que su madre Séfora era de Madián, los hijos de Moisés pudieron haber experimentado una tensión cultural. Tal vez, al no ser completamente israelitas, su identidad quedó dividida. Quizás este vínculo con Madián los llevó a alejarse de los israelitas, prefiriendo vivir entre los de su madre, lejos de la presión de un linaje que exigía perfección y sacrificio. Otros estudiosos van aún más allá y creen que el silencio sobre Gerson y Eliezer puede haber sido una forma de protegerlos. Moisés era consciente de la carga y la responsabilidad que su nombre implicaba. Sabía, mejor que nadie, el peso de ser llamado para servir a Dios en un rol visible. Tal vez, en su sabiduría y humildad, Moisés entendió que el mayor regalo que podía dar a sus hijos era una vida sencilla, una vida que no estuviera marcada por la constante exposición y la responsabilidad del liderazgo. Piensa por un momento, querido amigo, en todas las veces que te has sentido llamado a algo más grande, pero que en el proceso has tenido que enfrentar dificultades, dudas o incluso situaciones que te han hecho cuestionar tu lugar en el plan de Dios. A veces, nuestra vida parece estar rodeada de silencios, de espacios que no comprendemos. Sin embargo, en esos momentos, Dios también está trabajando, moldeándonos y enseñándonos a depender de Él. Existe también la hipótesis de que Gerson y Eliezer pudieron haber seguido un llamado más personal e interno, quizás dedicándose a un tipo de devoción privada que los alejó del protagonismo, pero no de la relación con Dios. Es posible que eligieran el camino de la contemplación y la humildad, recordándonos que en el reino de Dios no todos están llamados a roles visibles. Esta interpretación nos invita a ver el servicio y la devoción no como un espectáculo,
sino como una dedicación silenciosa y sincera. Finalmente, algunos sugieren que el desaparecimiento de los hijos de Moisés fue una decisión divina. Quizás Dios, en su sabiduría infinita, decidió apartarlos del sacerdocio y del liderazgo para preservar la unidad del linaje sacerdotal en la familia de Aarón. Los descendientes de Aarón se convirtieron en los sacerdotes oficiales de Israel, mientras que el linaje de Moisés, representado en Gersón y Eliezer, se desvaneció de la historia visible. Podría ser que Dios hubiera reservado un propósito especial para ellos, un propósito que no necesitaba reconocimiento, sino simplemente fidelidad. Querido amigo, piensa en este misterio como una lección para nuestras propias vidas. Hay veces en que Dios nos pide vivir en el anonimato, en un segundo plano, cumpliendo una misión que solo Él conoce. A veces, lo que parece ser una falta de reconocimiento es, en realidad, una bendición divina, un acto de gracia que nos protege de la vanidad y nos guarda en su paz. Gersón y Eliezer nos muestran que hay belleza en el silencio, que no todas las obras de Dios están destinadas a ser vistas, y que en la humildad encontramos una conexión más profunda con Él. Así como ellos, estamos invitados a servir con pureza de corazón, sin necesidad de reconocimiento, sabiendo que Dios ve y valora cada acto de obediencia. Con este pensamiento en mente, avancemos en nuestra historia, buscando comprender el verdadero propósito que Dios pudo haber tenido al ocultar la historia de los hijos de Moisés, y recordando que nuestro valor no depende de ser vistos por los demás, sino de ser amados por Dios. Querido amigo, mientras continuamos este viaje, te invito a visualizar el rol silencioso pero significativo de Séfora, la esposa de Moisés y madre de Gersón y Eliezer. Una mujer que, aunque aparece brevemente en las Escrituras, dejó una huella profunda en la vida de sus hijos. Séfora no era israelita, ella provenía de Madián, un pueblo con sus propias tradiciones y creencias. Imagina a esta madre criando a sus hijos en un entorno donde las enseñanzas de su esposo, Moisés, se entrelazaban con su propia herencia cultural, que incluía la sabiduría y el liderazgo de su padre, Jetro, el sacerdote de Madián. Para entender mejor el papel de Séfora, imaginemos cómo fue su vida desde el momento en que conoció a Moisés. Él había llegado a Madián como un fugitivo, huyendo de Egipto, y encontró refugio en la familia de Jetro, donde trabajó como pastor de ovejas. Allí, en esas tierras desérticas, Moisés y Séfora formaron una familia y tuvieron a sus 2 hijos. Junto a ellos, Moisés experimentó la vida de un hombre común, lejos de las responsabilidades que luego asumiría como líder. Sin embargo, cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo, él y Séfora debieron enfrentar una separación difícil. Moisés debía cumplir su misión y Séfora regresó a Madián con sus hijos, bajo el cuidado de su padre. Este regreso de Séfora a Madián junto a Gersón y Eliezer nos lleva a reflexionar sobre cómo la conexión con sus raíces madianitas influyó en los hijos de Moisés. Al crecer junto a su abuelo Jetro, los niños estuvieron expuestos a una espiritualidad distinta, una que se centraba en la paz y el equilibrio de la vida en el desierto. Jetro era un hombre sabio y respetado, un líder espiritual de su comunidad, y su influencia debió haber dejado una marca en Gersón y Eliezer, transmitiéndoles un enfoque de fe más reservado y contemplativo. Querido amigo, al igual que Gersón y Eliezer, muchos de nosotros también llevamos en nuestro interior una mezcla de influencias que moldean nuestra identidad y nuestro camino espiritual. Así como ellos crecieron en una familia con raíces diversas, nosotros también podemos encontrar fortaleza en la diversidad de nuestras propias experiencias, recordando que cada cultura, cada tradición y cada enseñanza tienen algo que ofrecer en el camino hacia Dios. A lo largo de su vida, Séfora pudo haber inculcado en sus hijos valores de humildad y de conexión con la naturaleza y el silencio, los cuales resonaban con la espiritualidad madianita. Este ambiente les habría brindado una perspectiva diferente de la relación con Dios, una que no se enfocaba en los rituales y las normas del sacerdocio de Israel, sino en una conexión personal y discreta con el Creador. Quizás fue esta educación la que llevó a Gersón y a Eliezer a vivir una vida alejada del protagonismo, encontrando significado en la fe silenciosa, en el servicio oculto,
en el camino menos visible. Es posible imaginar que este entorno también contribuyó a su decisión de no ocupar roles destacados dentro del pueblo de Israel. Tal vez su devoción era una que no requería de títulos ni de cargos, sino que se vivía en la sencillez del día a día. Puede que, desde la perspectiva de Dios, esta vida de humildad y de servicio silencioso fuera igualmente valiosa, pues nos enseña que no todos estamos llamados a los mismos caminos y que cada uno tiene un propósito especial en el corazón de Dios. Querido amigo, este capítulo sobre Séfora y la conexión con Madián nos recuerda que el valor de una vida no se mide por la visibilidad de nuestras acciones, sino por la sinceridad de nuestra fe. En nuestro mundo, donde el reconocimiento y el éxito suelen ser las metas que muchos persiguen, esta historia nos invita a reflexionar sobre el poder de vivir en paz con lo que somos y con lo que Dios nos ha dado, sin buscar más de lo que Él ha dispuesto para nosotros. Avanzando en esta historia, busquemos aprender de Gerson y Eliezer, de su silencio y de su fe, entendiendo que incluso aquellos que no son vistos ni reconocidos por el mundo pueden tener una conexión profunda con Dios. Sigamos adelante, querido amigo, hacia los próximos capítulos, sabiendo que Dios, en su inmensa sabiduría, coloca a cada uno de nosotros en el lugar perfecto para cumplir su propósito. Escucha atentamente mientras avanzamos en este relato. Cada paso que damos en la vida tiene un propósito especial, aunque a veces no podamos comprenderlo completamente. De la misma forma que Moisés, quien caminó con fe a través de desiertos y desafíos, sus hijos, Gerson y Eliezer, pueden haber tenido un rol silencioso pero crucial en los designios divinos. Este capítulo explora el significado profundo del propósito de Dios en nuestras vidas, especialmente cuando parece que nuestras acciones no reciben el reconocimiento visible o inmediato que a veces esperamos. Moisés es recordado como uno de los líderes y profetas más grandes de la historia bíblica, el elegido para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto y guiarlos hacia la tierra prometida. Pero su misión fue tan inmensa que muchas veces se apartó de su familia para cumplir su deber. Gerson y Eliezer, sus hijos, quedaron en gran medida fuera de la narrativa principal, casi como si su papel estuviera destinado a un segundo plano. ¿Qué significa esto realmente? ¿Es que el propósito de Dios solo se muestra en quienes destacan públicamente? Este misterio en torno a Gerson y Eliezer puede representar cómo Dios actúa en cada vida, incluso cuando nuestros caminos parecen estar en silencio e invisibilidad. Imaginemos a Gerson y Eliezer, posiblemente desempeñando tareas humildes y no reconocidas en la comunidad, mientras su padre se convertía en el líder de una nación entera. No tenemos detalles sobre sus logros ni sobre los sacrificios personales que pudieron haber hecho, pero sabemos que, de alguna forma, su historia es parte del gran plan divino. Dios no mide el valor de una vida por los elogios públicos o por los cargos importantes, sino por la fidelidad y la entrega del corazón. La vida de los hijos de Moisés nos invita a reflexionar sobre la realidad de que no siempre se nos llama a lugares visibles o reconocidos, pero cada papel tiene un valor incalculable a los ojos de Dios. En su plan, cada pequeña acción, cada elección humilde y cada sacrificio cuenta, porque el propósito de Dios trasciende las apariencias y las expectativas humanas. Gerson y Eliezer, en su aparente anonimato, pueden simbolizar la importancia de la humildad y de la dedicación sincera, recordándonos que Dios obra en nosotros incluso cuando nuestra presencia pasa inadvertida. Puede ser difícil aceptar que, a veces, nuestra misión en este mundo se lleva a cabo sin un reconocimiento inmediato, especialmente en una sociedad que premia la visibilidad y el éxito aparente. Sin embargo, la historia de Gerson y Eliezer nos enseña que, en el silencio y en el sacrificio, también se puede encontrar una conexión profunda con el propósito divino. Al aceptar el rol que Dios nos da, sea cual sea, encontramos una paz interior que proviene de confiar en que Él tiene un propósito mayor, incluso si aún no lo comprendemos. Es posible que Gerson y Eliezer hayan vivido en el anonimato por designio de Dios, para que el linaje sacerdotal de Aarón ocupara el lugar central, pero su historia también tiene un valor espiritual para nosotros. Su desaparición de las escrituras principales puede ser una metáfora de cómo, en ocasiones, nuestra vida sigue un curso más discreto y no por ello menos valioso. Dios,
en su sabiduría infinita, elige para cada uno de nosotros un camino que, al seguirlo con fidelidad, se convierte en un reflejo de su amor y su voluntad. Así, al reflexionar sobre esta lección, podemos considerar cómo nuestras vidas también pueden estar entrelazadas en un propósito mayor que trasciende el reconocimiento externo. Tal vez en nuestro día a día realizamos actos que parecen insignificantes o que, a los ojos del mundo, pasan desapercibidos. Pero recuerda que cada uno de nosotros es una pieza importante en el diseño divino. Acepta tu papel con alegría y humildad, sabiendo que Dios ve todo y que Él valora la fidelidad y la entrega. En la vida de Gerson y Eliezer, vemos la belleza de aceptar y confiar en los designios de Dios. Nos invita a no buscar la validación en el reconocimiento público, sino en la certeza de que estamos cumpliendo el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Esta confianza es una prueba de fe y devoción que, como nos enseña la historia de estos personajes olvidados, es profundamente valiosa ante los ojos de Dios. Con esta reflexión nos preparamos para llegar al final de la historia, donde juntos elevaremos una oración poderosa, pidiendo a Dios que nos dé la fortaleza para vivir en humildad y aceptar con amor el rol que Él nos ha asignado, siguiendo los ejemplos de Moisés, Gerson y Eliezer. La lección que nos dejan es clara. El verdadero propósito divino trasciende la apariencia y se encuentra en el servicio, la entrega y la fe. Con cada paso de esta historia, se va revelando una profunda enseñanza. La verdadera grandeza muchas veces se encuentra en lo que otros no ven. Gerson y Eliezer, en su desaparición de los relatos principales de la Biblia, nos muestran un modelo de sacrificio y humildad que rara vez se aprecia en el momento, pero que resuena con una fuerza duradera. Los hijos de Moisés representan a todos aquellos que entregan su vida y su trabajo con sinceridad, sin buscar reconocimiento o gloria. Tal vez, en medio del ajetreo de las tareas diarias, tú también has sentido que tu esfuerzo pasa desapercibido, como si nadie notara el sacrificio que haces. Pero en el plan de Dios, la humildad y el servicio fiel tienen un valor inestimable. Gerson y Eliezer nos recuerdan que, aunque no siempre seamos los protagonistas, nuestras vidas están entretejidas en un propósito mayor que le da significado a todo lo que hacemos. Gerson y Eliezer pudieron haber vivido a la sombra de su padre, Moisés, pero esto no significa que no hayan dejado huella. El verdadero impacto de una vida dedicada a Dios no siempre se mide por logros visibles o por el reconocimiento de los demás, sino por la entrega constante y humilde a su propósito. El sacrificio invisible de estos dos hombres ilustra cómo, a veces, nuestro papel más importante es ser testigos silenciosos, viviendo en fe y devoción, aunque nadie nos vea. Imaginemos lo que significa renunciar a la gloria, vivir en discreción y asumir con amor el rol asignado, sin quejas ni ambiciones de fama. Gerson y Eliezer, aunque no lo sepamos con certeza, pueden haberse dedicado a servir desde el anonimato, cuidando de su familia o ayudando en la comunidad. En la sencillez de sus vidas, ellos hallaron un camino de servicio y devoción que, aunque no documentado, es igualmente precioso ante Dios. Este sacrificio de Gerson y Eliezer es un llamado a todos nosotros para que encontremos grandeza en la humildad. En una época en la que la importancia personal suele medirse por los logros y la fama, es fácil olvidar que las virtudes más significativas a menudo están ocultas a los ojos del mundo. Gerson y Eliezer, a través de su aparente anonimato, nos muestran que la humildad es una grandeza que pocas veces recibe elogios, pero que siempre es valorada por Dios. La verdadera humildad no es solo la ausencia de reconocimiento, sino la disposición de poner el bien de los demás y los designios de Dios por encima de las propias ambiciones. Al reflexionar sobre la historia de Gerson y Eliezer, somos llamados a preguntarnos, ¿somos capaces de vivir en humildad, de servir y de amar, aunque nuestras acciones no sean reconocidas por los demás? En nuestras propias vidas, puede haber momentos en los que sintamos que estamos desapareciendo o siendo olvidados, especialmente cuando nuestra labor no parece tener el impacto visible que desearíamos. Pero el silencio, al igual que el servicio oculto de Gerson y Eliezer, puede ser una expresión de fe y dedicación a un propósito más grande.
Dios nos llama a confiar en que Él ve y valora cada acto de humildad y de sacrificio, incluso aquellos que nadie más nota. Esta lección nos prepara para la conclusión de esta historia, donde juntos elevaremos una oración especial. Será una oportunidad para pedirle a Dios que nos dé el valor y la fortaleza para vivir en humildad, y que nos ayude a entender que en su reino, el sacrificio y la devoción silenciosa son de una grandeza eterna. Así llegamos al final de esta historia, que ha revelado las lecciones escondidas tras la vida de Gersón y Eliezer, hijos de Moisés. Lo que parecía un misterio sin resolver sobre su desaparición en los relatos bíblicos, se convierte ahora en una poderosa metáfora de entrega, fe y servicio. Su historia nos invita a reflexionar sobre el valor de una vida que, aunque sin grandes honores ni reconocimientos públicos, es fiel a los designios de Dios. Porque, al final, lo esencial no es la fama o el prestigio, sino la disposición de cada uno para cumplir el propósito que Dios ha trazado en lo más íntimo de nuestro corazón. Es fácil pensar que una vida significativa es aquella llena de logros visibles, pero la historia de Gersón y Eliezer nos recuerda que Dios también actúa en la sencillez, en lo humilde y en lo discreto. Cada uno de nosotros es parte de un plan divino en el que nuestro papel es necesario, aunque no siempre evidente. La desaparición de los hijos de Moisés no fue un olvido en la historia, sino quizás una representación de las vidas que sirven fielmente sin buscar un lugar destacado, y que sin embargo, en ese mismo servicio, encuentran su verdadera grandeza. Dios tiene una manera de utilizar cada vida, cada sacrificio y cada acto de fe para completar su plan. Gersón y Eliezer, en su aparente silencio, nos muestran cómo lo invisible ante los ojos humanos puede ser enormemente valioso para Dios. Así como ellos, a veces nuestro papel puede parecer pequeño o secundario, pero cada vida y cada propósito es vital en el esquema de Dios. Lo importante es la disposición con la que servimos y el amor con el que cumplimos su voluntad. Reflexionando sobre la vida de estos hijos de Moisés, podemos encontrar consuelo y motivación en la idea de que nuestro valor no depende del reconocimiento de los demás, sino de la autenticidad con la que vivimos nuestra fe y misión personal. Este es el mensaje final de la historia. Cada vida, aún la más silenciosa, está llena de propósito cuando es guiada por Dios. Al abrazar nuestro papel en el mundo, sea cual sea, nos conectamos con un propósito mayor, uno que solo Dios conoce y valora completamente. Confiar en su plan significa aceptar que cada momento, cada acto de servicio y cada sacrificio cuenta, porque todos estamos contribuyendo a algo más grande de lo que podríamos imaginar. Para cerrar esta reflexión, te invito a elevar una oración poderosa, conectando todo lo que hemos explorado y pidiendo a Dios que nos guíe en nuestro camino. Que esta oración sea un símbolo de entrega, humildad y fe, inspirada en la vida de Gersón y Eliezer, y en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy nos acercamos a ti con humildad, agradecidos por las enseñanzas que nos brindas en cada historia y en cada vida. Te pedimos que nos concedas la fuerza para aceptar el propósito que has trazado para nosotros, sin importar si es visible o discreto, porque sabemos que cada rol tiene un lugar importante en tu reino. Como los hijos de Moisés, Gersón y Eliezer, permítenos vivir en el servicio humilde, en el sacrificio sin reclamo y en la entrega total a tu voluntad. Ayúdanos a ver el valor de cada pequeño acto de fe, de cada momento de sacrificio y de cada decisión de amar y servir en silencio. Danos, Señor, la sabiduría para reconocer que nuestras vidas, aunque a veces sumidas en la invisibilidad, son parte de tu gran plan. Que podamos vivir con la certeza de que tú nos ves, nos conoces y valoras cada paso que damos en obediencia a ti. Que nuestros corazones se llenen de paz, sabiendo que nuestro propósito es precioso a tus ojos. Y cuando el camino parezca incierto o solitario, recuérdanos que, como Gersón y Eliezer, estamos cumpliendo un propósito divino, uno que no siempre se mide con honores humanos, pero que encuentra su grandeza en el amor y en la devoción sincera a ti. Que renueves nuestra fe para seguir adelante, confiando en que, al vivir para ti, alcanzamos nuestra verdadera grandeza. Que nuestras vidas sean un reflejo de tu amor, y que, a través de nuestro servicio,
podamos ser instrumentos de tu paz y esperanza en el mundo. Amén. Con esta oración, concluimos nuestra reflexión sobre la vida de los hijos de Moisés, Gerson y Eliezer. Que sus ejemplos, a pesar de su silencio en los relatos bíblicos, nos inspiren a vivir con fe y entrega, sabiendo que Dios valora cada vida, visible o no, y que todos somos necesarios en su plan. Con la oración final, hemos recorrido la profundidad de esta historia, una que nos invita a ver con nuevos ojos la importancia de la humildad y del servicio silencioso. La historia de Gerson y Eliezer, aunque misteriosa en la Biblia, se convierte en un recordatorio eterno de que en el reino de Dios cada papel, por más discreto que parezca, tiene una belleza y un propósito únicos. Su ausencia en las Escrituras resuena como una metáfora de esas vidas que, aunque sin protagonismo, brillan con la luz de la entrega y la fidelidad a Dios. A través de este viaje, nos hemos sumergido en temas de fe, sacrificio y devoción, recordándonos que el verdadero valor de nuestra existencia no se mide en reconocimiento o fama, sino en la autenticidad con la que respondemos al llamado divino. Cada capítulo ha sido un paso más profundo en una reflexión sobre cómo Dios obra en silencio, en lo invisible y en aquellos que no buscan ser vistos, pero que actúan desde el amor y el compromiso sincero. Así como Gerson y Eliezer, muchos de nosotros enfrentamos momentos de aparente anonimato, tiempos en los que nuestras acciones y decisiones parecen pasar desapercibidas o carecer de importancia. Esta historia nos recuerda que nuestro valor no depende de ser vistos o aclamados, sino de vivir fielmente al llamado de Dios. Cada uno de nosotros, al igual que ellos, es una pieza esencial en el vasto mosaico de su creación. Cada acción, cada sacrificio y cada momento de humildad es una parte del propósito eterno que Dios tiene para cada alma. Él nos llama a servir, no para obtener gloria terrenal, sino para encontrar paz en el amor y en la fe. Al cerrar esta historia, es momento de abrazar esta invitación. Vivir con propósito y en comunión con Dios. Que la historia de los hijos de Moisés nos inspire a apreciar nuestra propia vida, a valorarnos en la humildad y a aceptar que nuestra misión, aunque no siempre comprendida por los demás, tiene un significado profundo y eterno. Porque, al final, no importa cuán grande o pequeño parezca nuestro papel en la vida, lo esencial es vivirlo con sinceridad y dedicación a Dios. Gracias por permitirte explorar esta historia y encontrar en ella la fuerza para continuar tu propio camino. Que cada día sea una oportunidad para vivir con amor, confianza y fidelidad a tu misión, sabiendo que Dios ve, ama y valora cada paso que das. Esta reflexión se convierte en un recordatorio constante de que, aunque el mundo no vea siempre nuestro esfuerzo, Dios lo contempla y lo bendice, guiándonos siempre hacia un propósito que trasciende el tiempo y el espacio. Si te ha gustado este contenido, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Así me ayudas a seguir trayendo más vídeos como este. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Gracias por tu apoyo.